Preside este evento. Entrega de tarjetas, Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de tomar asiento. La acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. La Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Carmen Carrera Vázquez. El derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Filogonio Guerra Patricio. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropesa. La directora general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El presidente municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, Alan Velasco Agüero. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwarz Pérez. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Yabneli Maldonado Mesa. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layous Loaesa. Y el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del presidente municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, licenciado Alan Velasco Agüero. Muchísimas gracias. Muy buenos días todavía, o tardes ya, que tengan todos ustedes. Queridas amigas y amigos, me honra dirigirme a ustedes en este día tan especial. Estamos muy contentos de que vengan, ¿sí o no? Antes que nada, me permito saludar con profundo respeto y gratitud a nuestra querida Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sea bienvenida, Presidenta. Por supuesto, también siempre bienvenida a nuestra querida y hermosa gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Sabe que Valle de Chalco siempre la recibe con los brazos abiertos. Asimismo, saludo con gran afecto y gratitud a la doctora Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, de mujeres que dignamente nos representan, tan preparadas, tan sencillas, tan humanas, con tanto amor hacia toda su gente. Sean todos bienvenidos, también el gabinete, por supuesto, que he tenido la fortuna de coincidir, sean bienvenidos. Muchas gracias. Su presencia y compromiso con el bienestar de nuestra gente son una muestra de que cuando trabajamos en equipo podemos lograr muchas cosas tan grandes y maravillosas para nuestros vecinos y vecinas. Verdaderamente es un honor estar aquí en este evento tan especial,
Hoy, 1 de febrero, sin duda alguna, damos un paso hacia el bienestar de nuestras familias y hacia el fortalecimiento de nuestra comunidad. Con profunda emoción y alegría, hoy se hace entrega del programa de mejoramiento de vivienda en una de las zonas más pobladas de la zona oriente del Estado de México, en un esfuerzo de todos los niveles de gobierno para dignificar hermosos hogares a quienes más los necesitan, a quienes más lo merecen. Sabemos que tener un techo digno no es un lujo, sino un derecho fundamental. Un hogar que no son solo paredes, sino que soñamos con un futuro mejor y donde encontrar un refugio en los momentos más difíciles. Es por eso que este programa no solo mejora la vivienda, sino que protege familias completas. Este logro no solo es del gobierno, sin lugar a dudas, es un logro construido entre todos ustedes. El resultado del trabajo en equipo, la confianza y del esfuerzo en conjunto por construir una comunidad más fuerte y más solidaria. Tengan la certeza de que nuestra presidenta, nuestra gobernadora, así como todos sus gabinetes y claro, un servidor, no nos detendremos aquí. Aquí seguiremos impulsando apoyos, más obras, más programas que beneficien a cada familia de nuestro municipio, porque nuestro bienestar es definitivamente, su bienestar es definitivamente nuestra prioridad. Ya para concluir, le agradezco por su confianza y le reitero que debemos seguir avanzando juntos con el corazón en la mano y con la mirada bien puesta en un futuro mejor para todas las familias de nuestro municipio. Gracias, Presidenta de México, gracias, Gobernadora, y en general, gracias a todas las personas que están aquí en este momento. Muchas felicidades, esta es su fiesta, vean este logro que sí se puede. Gracias, gracias, Presidenta, gracias a todos. Muchas gracias, Valle de Chalco, los quiero mucho. Gracias. Toca el turno en el uso de la palabra a la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenos días a todas, a todos ustedes. Oigan, muchas gracias por este recibimiento que sin duda alguna cada que venimos aquí a Valle de Chalco son gente generosa, gente que entrega su cariño con todo su ser, pero también entrega algo muy importante que es su confianza. Y por eso me siento muy contenta de venir aquí acompañando a nuestra Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque ella va a hacer posible que Valle de Chalco pueda tener mayor dignificación, no solamente en lo que se refiere a servicios de tipo social, sino también urbanos, también de calidad de vida. Por eso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida a Valle de Chalco, que la recibe de verdad con todo el cariño, con toda la emoción, con toda la alegría y sobre todo con toda la esperanza de que trabajando de manera conjunta vamos a lograr grandes cosas. Claro que es nuestra presidenta, 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 presidenta. Muchas gracias, presidenta. Y también quiero agradecer aquí a nuestro compañero, que sin duda alguna es muy importante aquí para nosotros también como ciudadanos, nuestro presidente municipal. Muchísimas gracias, Alan, muchas gracias por recibirnos, pero también tenemos aquí a nuestro compañero expresidente Armando, muchas gracias, un aplauso a los dos que han hecho un trabajo sin duda en equipo de colaboración y que sé que ahora trabajando de manera más conjunta con gobierno estatal, gobierno federal, vamos a lograr indudablemente mejoras. Hoy en el oriente del Estado de México también contamos con la presencia de los integrantes de lo que es el Gabinete Federal. A todos los que vienen acompañando a nuestra Presidenta de la República, sean ustedes bienvenidos, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte también para todos y cada uno de ustedes, porque han hecho un trabajo extraordinario en lo que se refiere a un diagnóstico para conocer de manera real las necesidades que tiene que cubrirse en Valle de Chalco.
Agradezco mucho también a nuestros diputados que están aquí con nosotros, diputados, diputadas locales, federales. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso porque ellos también son los que nos hacen la atención de tener esa confianza, fortaleciendo las iniciativas, fortaleciendo lo que es el proyecto económico. Y sin duda alguna también agradecer a nuestros medios de comunicación. Muchas gracias también por cubrir este evento, así como a los que nos siguen a través de las redes. Pero alguien muy importante para nosotros son dos factores que son los servidores de la nación. Muchísimas gracias también que nos apoyan en el trabajo diario. Y indudablemente, pues un aplauso para ustedes, los beneficiarios de este programa que están aquí acompañándonos. Un aplauso, dennos un aplauso muy fuerte, porque ustedes son la motivación, son la causa de que estemos aquí en esa intención de apoyar. Me da mucho gusto, insisto, estar aquí en Valle de Chalco, un municipio lleno de gente buena, de gente trabajadora, pero también sin duda alguna un municipio de muchas necesidades que hay que cubrir. Por eso estoy muy contenta de acompañar a nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el segundo día de su gira de trabajo por el oriente de nuestro estado, aquí en Valle de Chalco, para la entrega de las tarjetas del programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar. Presidenta, muchísimas gracias por visitar y atender a una de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, que es el acceso a una vivienda digna y decorosa. De igual manera, insisto, quiero agradecer a su gabinete que lo integra, porque ellos hicieron un trabajo muy profundo para conocer, insisto, de primera mano las necesidades. Por ello es para nosotros un honor recibirlos en esta tierra llena de mujeres y hombres con un inquebrantable sentido de solidaridad, de lucha, de pasión, pero también de muchos deseos de mejorar su calidad de vida en esta cuarta transformación que es la esperanza del cambio. Hoy el cambio se hace presente en esta tierra, donde se entregarán las tarjetas de programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar del Estado de México. Con este programa se busca dignificar los hogares y la calidad de vida de las familias, por lo que de los 100,000 mejoramientos asignados al oriente del Estado de México, en esta primera etapa se entregará en lo que es Valle de Chalco 7,000 tarjetas de mejoramiento de vivienda. Y quiero decirles que somos el Estado que va a tener más apoyo en lo que se refiere a este mejoramiento de vivienda. El día de ayer, en La Paz, en Chimalhuacán y en Nezahualcóyotl, se entregaron 16,200 apoyos. Y hoy venimos aquí para entregar esas 7,000 tarjetas. Por eso, vecinas y vecinos del Valle de Chalco, se decía por ahí, y tienen razón, amor con amor se paga. Y créanme que lo hacemos con mucho amor a todos y a cada uno de ustedes, por lo que, Presidenta, lo único que le puedo decir, y a ustedes también, es que el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de trabajar, sobre todo por los que más lo necesitan, que vamos a seguir trabajando de manera coordinada con todos los que integran su gobierno y que esté segura que cuenta con el apoyo de todos y cada uno de nosotros, los valleses de Chalco. Por ello, sea usted bienvenida y sabemos que este es el inicio, porque ahorita nuestra presidenta nos va a dar muy buenas noticias y van a ver que nos vamos a ir muy contentos con todo lo que nuestra presidenta va a hacer por Valle de Chalco. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la secretaria de las Mujeres, licenciada Citlali Hernández Mora. Gracias, buenas tardes a todas, a todos, con el permiso de nuestra presidenta. Me da mucho gusto acompañar aquí a todas mis compañeros y compañeras, a la presidenta en esta gira, dirigirme a todas y todos ustedes y aprovechar, además de lo que nuestra presidenta profundizará, de lo que quiere hacer en el oriente del Estado de México, contarles, yo pienso que México vive un momento muy interesante de cambio, un cambio que ha iniciado en los últimos años en este país. Y cuando hablamos de cambiar, no solo la forma de hacer política, la forma de gobernar, podemos hablar de que hoy el recurso público se destina para las personas, para sus necesidades,
para cubrir los derechos más básicos. Y hoy estamos aquí en la entrega de este programa que sin duda es de profunda relevancia para muchas familias en la posibilidad de mejorar su hogar. Pero no solo hablamos de cambiar esta manera de ver el gobierno y de regresar el dinero a la gente, como se ha caracterizado la Cuarta Transformación, no solo hablamos de cambiar la forma de hacer política, sino en este proceso de transformación también es muy importante cambiar la manera en la que nos relacionamos hombres y mujeres y como personas. Y queremos decirles a todas las mujeres que en este segundo piso de la Cuarta Transformación hay una Secretaría de las Mujeres que busca garantizar los derechos de las mujeres, reconocer que ha habido una desigualdad histórica para nosotras y que hoy nuestra presidenta ha decidido colocar el acento en los derechos de las mujeres. Decirles que además de esta Secretaría, nuestra presidenta propuso cambios a la Constitución y a diversas leyes que justamente obligan que todas las autoridades garanticen sus derechos, garanticen la igualdad sustantiva y por supuesto también hagamos todos los esfuerzos para combatir las violencias que vivimos. Yo aprovecho esta oportunidad de dirigirme a todas y a todos ustedes para decirles que en este tiempo de mujeres, que en este proceso de transformación es importante también pensarnos como sociedad, cómo avanzamos y cómo mejoramos como personas, cómo podemos, hombres y mujeres, mejorar nuestra convivencia y garantizar vernos como iguales, porque como dice la presidenta, llegó ella y llegamos todas, y aquí estamos todas para decirle también a los hombres que no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos, decirles a las mujeres que no están solas y que este país va a seguir transformándose de la mano de la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica y que en contraste con lo que pasa en el mundo, en este país los derechos para todas las personas, para las mujeres y para todos los mexicanos seguirán avanzando y aquí estaremos acompañando el Gobierno de México a la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, doctora Edna Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí porque hay muy buenas noticias. Saludo con cariño, con respeto a la gobernadora, al presidente municipal, a todos mis compañeros que están aquí presentes y sobre todo a ustedes, los beneficiarios que hoy van a recibir su tarjeta de mejoramiento de vivienda para el bienestar. De veras es un privilegio, es un gusto, un honor, es una fiesta, como decía el presidente municipal, porque en muy corto tiempo se ha logrado consolidar este programa. Antes de eso quisiera decirles, este sexenio se enmarca en la historia moderna del país como el primer gobierno de México liderado por una mujer, una gran mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo cual sin duda marca un avance en el camino hacia la igualdad y la participación equitativa de las mujeres en el ámbito político, económico, social de nuestro país. Hoy a los habitantes de Valle de Chalco les entregamos sus tarjetas de manera directa y sin intermediarios, siempre priorizando a la población que más lo requiere. En esta etapa del segundo piso de la Cuarta Transformación se entregarán 100,000 apoyos de mejoramiento. Esto es una inversión ni más ni menos que de 4,000 millones de pesos. Y además de esta entrega, de este apoyo tan importante, también tendrá un impacto en el empleo. Más de 300,000 empleos directos y 450,000 empleos indirectos. Como dijo ya la gobernadora, el día de ayer fueron 3 eventos muy importantes en Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, donde se entregaron 16,200 tarjetas.
Quiero decirles que esto es una primera etapa de 100,000. En este fin de semana se están entregando 50,000 y en los próximos meses haremos entrega de la otra mitad de 50,000 apoyos. Pero también quiero destacar que con el licenciado Andrés Manuel López Obrador inició el programa a propósito de la situación crítica del COVID y quería también que ayudara a la reactivación económica. Con él entregamos más de 297,000 apoyos. Pero compartirles el gran gusto de la decisión de nuestra presidenta, no solo de incrementar de manera sustancial el número de apoyos, sino también el monto. De 35,000 pesos que se entregaban antes, ahora van a ser 40,000. Esta fue una instrucción clara y contundente de la presidenta de México. Y hoy estamos aquí justamente para entregar 7,000 tarjetas para 37 colonias, por un monto aproximado de 280 millones de pesos. Estamos comprometidos a impulsar aún más acciones en materia de vivienda, porque también, como decía la gobernadora, es un derecho, no un privilegio. Es importante destacar que la base de este programa es la confianza en ustedes. Se hicieron los levantamientos por parte de los servidores y servidoras de la Nación, hoy se les entregan las tarjetas. Muy pronto iniciarán las asambleas con ustedes, las asambleas para orientarlos en cómo pueden usar mejor su recurso y en muy corto tiempo ya tendrán el recurso en estas tarjetas. Entonces, aprovechenlo en estos días, vayan pensando qué van a hacer en su casa, qué van a cambiar, si el techo, las instalaciones, vayan buscando la mano de obra. Juntos, siempre juntos, es mucho mejor. Si en las comunidades se organizan para buscar el mejor precio de los materiales y a organizarse, ustedes mismos se pueden autoemplear, será mucho mejor. Justamente el éxito de este programa consiste en darles toda la confianza, porque como decía el licenciado López Obrador, ustedes saben muy bien cómo hacerlo. Además de esto, quisiera decirles que hay muchas otras buenas noticias, pero antes agradecer a la Comisión Nacional de Vivienda, a la Secretaría de Bienestar, a la Coordinación de Programas para el Bienestar y en especial mi reconocimiento a los servidores y servidoras de la Nación que estuvieron casa por casa haciendo el levantamiento con ustedes, al propio Banco de Bienestar. Y les decía de las buenas noticias, por eso nos acompañan aquí también los directores de Infonavit y la directora de Fobiste, porque también traerán buenas noticias. Habrá un gran programa para condonar adeudos, para congelar las mensualidades. Entonces, de todas las personas que sean derechohabientes de estas dos instituciones y que además tengan un crédito vigente, tendrán una excelente condición para mejorar esos créditos que se habían vuelto impagables y será un extraordinario programa también, además de otros créditos para mejoramiento y ampliación de sus viviendas. ¿Y qué creen? Otra noticia también adicional. Ya inició el programa de regularización masiva de vivienda y de lotes. Ahora tenemos una meta para la zona oriente del Estado de México de más de 170,000 familias que se verán beneficiarias por el programa. Y finalmente, otro programa que es el mejoramiento de espacios públicos de obra comunitaria, donde también con la organización de ustedes se diseñarán espacios locales y acá en el caso de Valle de Chalco, en la Colonia Independencia y Guadalupana, se formará un comité de obra comunitaria y serán los vecinos y vecinas quienes se organizarán para intervenir y mejorar ese espacio.
Para concluir, me permito hablar por mis compañeros del gabinete, aquí presentes del Gobierno del Estado y del Gobierno municipal. Reafirmamos nuestro compromiso para cumplir los objetivos del segundo piso de la Cuarta Transformación y consolidar la prosperidad compartida. Muchas gracias a todos y todas. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar a cargo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Carmen Carrera Vázquez. El derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Filogonio Guerra Patricio. A continuación, hace uso de la palabra la derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, Carmen Carrera Vázquez. Buenos días para todos. Damos las gracias de que haya venido la presidenta Claudia, la gobernadora, el presidente de Valle de Chalco, y damos las gracias a todos, a los trabajadores de la nación de aquí de Valle de Chalco. Y pues no tenemos otras palabras que dirigirnos a ellos que vienen a ver nuestro valle cómo está. Y muchas gracias. Y eso es todo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? ¿Madrugaron? Me da mucho gusto estar en Valle de Chalco con ustedes, con la maestra Delfina, la gobernadora del Estado de México, con Alan, el presidente municipal. Y como ven, pues venimos aquí con todo el equipo del Gobierno de México. El día de hoy estamos entregando este apoyo de mejoramiento de vivienda, que es uno de los proyectos para hacer y mejorar la vivienda en nuestro país. Decidimos que el de mejoramiento de vivienda se hiciera principalmente en 10 municipios del oriente del Estado de México. Por eso estamos aquí en Valle de Chalco. ¿En qué consiste el programa? Pues dar 40,000 pesos para que ustedes decidan para qué lo usan, siempre y cuando sea para mejorar la vivienda. Pueden hacer una losa, pueden hacer un nuevo cuartito, pueden pintar su casa, lo que ustedes decidan, es para mejorar la vivienda. Y son directos apoyos, no son créditos, son apoyos directos para que ustedes puedan mejorarla. ¿Cómo se seleccionaron? ¿A poco se les preguntó a ustedes, si te doy este apoyo, entonces eres de tal partido político? O si te doy este apoyo, vota por fulano.
¿O tuvieron que hacer grandes colas y trámites? No, fueron las y los servidores de la nación que andan por aquí, que hay que darles un gran aplauso. Que los visitaron en sus casas, ¿cierto o no? Sí. Y ahí vieron, les preguntaron, y como no podemos darle a todos porque no alcanzan los recursos, pues se buscó a las personas que más lo necesiten. En este censo que se hizo casa por casa, y ahí fueron ustedes quienes decidieron, los servidores de la nación, que recibieran estos apoyos. Y el día de hoy pues está haciendo realidad. Se entregan estos 40, ¿cuántos son aquí? 7,000 apoyos para Valle de Chalco. Bueno, esto es parte de un programa, les decía, de mejoramiento y construcción de vivienda en todo el país. En todos los 6 años queremos hacer cerca de 1 millón de viviendas para las personas de escasos recursos, a través del Infonavit, que está aquí el director del Infonavit, Octavio Romero, a través de Foviste, que está aquí Yabneli, que es la directora de Foviste, y de la Comisión Nacional de Vivienda, que está Rodrigo Chávez por acá, que para los que no tienen Infonavit o no tienen Foviste, pues que Conavi les pueda dar apoyos para construir vivienda. Hace muchos años que no se hacen nuevas viviendas, nuevas unidades habitacionales en el país. Y hay mucha carencia, la gente necesita una vivienda. Entonces hemos decidido que uno de los programas prioritarios pues sea la vivienda, el mejoramiento y nueva vivienda en nuestro país. Pero además, y esta es una noticia muy importante, para aquellos que en algún momento pidieron un crédito del Infonavit y tienen deudas que no pueden pagar, porque en el pasado se hicieron créditos que nada más eran para sacarle dinero a la gente, que no eran realmente para darles un apoyo. Pues a la gran mayoría de los que tienen créditos del Infonavit se les están disminuyendo todos los créditos, se les están condonando deudas, se les están bajando los intereses, haciendo quitas. ¿Saben cuántas familias se van a beneficiar con esto? 4 millones de familias en todo el país. E igual el Foviste, que es para los trabajadores del Estado, para maestras, para maestros, ya Yabneli y Martí, que no pudo estar con nosotros hoy, que es el director del ISSSTE, pues ya también están revisando. Y cerca de 400,000 familias van a ser beneficiadas porque se les van a quitar también ya todos los créditos. A quien pagó ya 2 veces su vivienda ya no va a tener que pagar nada más, porque ya pagó demasiado, y a otros también disminuir los intereses, es decir, que sea una realidad el crédito para las y los trabajadores de nuestro país y no cosas que se quedaron del pasado. Bueno, ese es el programa de vivienda en todo el país y también aquí en el Estado de México. Pero decidimos hacer un programa integral para el oriente del Estado de México, para 10 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Netzahualcóyotl, Tlanepantla y Valle de Chalco. Porque en esta zona viven como 10 millones de personas, 10 millones, que de alguna manera llegaron de otros lugares de la República o de la Ciudad de México y que hicieron pues este gran conurbado que hay en el centro del país, que es la zona metropolitana del Valle de México. Y crecieron mucho estas zonas con muchas carencias, falta de agua, de servicios, drenaje. Entonces ahora decidimos
que vamos a regresarle todo lo que han dado ustedes a sus familias, es decir, vamos a hacer un programa integral de agua potable, de drenaje, de pavimentación, de iluminación, de seguridad. A ver, les voy a preguntar. Aquí, ¿cuál creen que sean los principales problemas? A ver, vamos a votar. A ver, vamos por cada. Agua potable. A ver, levanten la mano. Bájenla. Drenaje. Bajen. Baches. Bajen. Banquetas. Ese no fue tanto. Seguridad. Puentes vehiculares para el tráfico. Bueno, ¿qué más? Alumbrado público. Basura. Pues le vamos a ayudar a Alan porque a veces el recurso del municipio no alcanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una bolsa. También. Vamos a hacer una bolsa. Entonces, el municipio va a poner una parte de acuerdo a los recursos que tenga. El Estado de México va a poner otra parte de acuerdo a los recursos que tenga. Y el gobierno federal, el gobierno de México va a poner otra parte. Y así pues se va a hacer grande la bolsa. Vamos a ir poco a poco, porque a veces uno quisiera tener una varita mágica y que todo se resolviera rápido, pero lo importante es trabajar y estar muy cerca de ustedes y que ustedes vean cómo vamos avanzando. Aquí le vamos a pedir a Alan que ya que tengamos bien el plan, pues pueda regresar con ustedes para informarles cómo vamos a ir empezando a resolver todos estos problemas. ¿Les parece? Y para eso está todo el equipo, porque aquí está el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque él va a ayudar a los baches, a repavimentar, a hacer los senderos seguros, la iluminación. Aquí está el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín, que va a ayudar a todo lo del agua. Pero es muy bueno, Efraín, es muy trabajador. Y ya también con él va a venir a explicar cómo vamos a atender todos los problemas. Está aquí también Alejandro Schwartz, ahorita les voy a platicar, él es el director del IMSS Bienestar. Entonces venimos todos, porque está Leti que trabaja ahí conmigo en la presidencia, en la oficina de la presidencia, está Andrés Layuz, y luego Armando Quintero, él fue alcalde de Iztacalco, ahí en la ciudad, es quien coordina todo este programa. Él es el coordinador de todo el programa. Así que cualquier cosa con Armando Quintero. No es cierto. Bueno, este es el objetivo de este programa integral para la zona oriente de la Ciudad de México. De la ciudad y del Estado de México, obviamente, del Valle de México. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco, ese es nuestro compromiso. Y si ustedes me reciben otra vez, pues puedo venir como en 6 meses. Y así me pueden decir, pues no se ha avanzado nada, o
un poquito, ya nos vinieron a ver, ¿les parece? Bueno, entonces ese es nuestro compromiso. ¿Qué momento estamos viviendo en México? ¿Qué momento estamos viviendo en México? Un momento que cuando vine aquí en campaña, dije que este momento histórico que estábamos viviendo tiene dos grandes pilares. Un pilar que es continuar con la transformación. ¿Cuál transformación? La cuarta, la que inició el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Esa transformación que es producto de la unión entre el gobierno y el pueblo de México. En el 2018 la gente dijo, basta ya de tanto robo, de tanta corrupción, de tanto entreguismo, de que solo se apoya a unos cuantos y que el gobierno no sirva al pueblo. Y ahí se dio inicio a la cuarta transformación. Cumplió el ciclo de la presidencia nuestro presidente López Obrador y en 2024 hubo elección y les decía que dije es tiempo de transformación y también es tiempo de mujeres. Y eso fue lo que decidió el pueblo de México, que continúe la transformación y que también por primera vez en la historia de México, después de 200 años de independencia, una mujer gobernara. Pero cuando tomé posesión, dije, no llego sola, no es que una mujer así solita de la nada llegó a la presidencia, llegamos todas las mujeres mexicanas al mismo tiempo. ¿Y qué quiere decir que continúe la transformación? Pues quiere decir que gobernamos con los mismos principios, con las mismas causas, con el mismo pensamiento. Yo lo resumo en tres grandes frases que tienen un contenido muy profundo. La primera, nosotros gobernamos con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar, así vamos a seguir gobernando. No solo porque es justicia, justicia social, sino porque demostró que da resultados. Antes se apoyaba a los de arriba y se quedaba arriba. Ahora, como el árbol, se riega desde abajo. El recurso público va abajo. Y así crece el árbol frondoso, que es la manera en que México está saliendo adelante ahora. Ayer decía que yo no tengo preocupación porque la economía de México está muy fuerte, muy sólida. Y eso es gracias al pueblo de México, al pueblo trabajador que trabaja todos los días para sacar adelante a nuestro país, pero además por este modelo de desarrollo económico, que es un modelo que apoya principalmente a la gente pobre, a la gente humilde y que a partir de ahí crece y florece nuestra economía. Esa es la primera máxima. La segunda, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hay que atacar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. La corrupción le hizo mucho daño a México y nos corresponde que no haya corrupción en ningún lado. Todavía el presidente López Obrador hizo muchísimo, pero todavía tenemos que seguir haciendo más y no permitir, porque el pueblo es el vigilante, que haya gobernantes corruptos en ningún lugar de nuestro país. Y esa es parte de lo que significa la transformación. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren lo que va a pasar este 2025 en México. El 1 de junio de este año vamos a hacer historia una vez más. ¿Ustedes saben qué va a pasar el 1 de junio? A ver, ¿qué va a pasar?
Mucha información ahí en el pueblo antes. Era otra cosa. 1 de junio, por voluntad popular, vamos a elegir entre todas y entre todos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la Corte no la van a elegir unos cuantos senadores, ya no van a estar al servicio de unos cuantos, sino que como los elige el pueblo, le van a responder al pueblo de México. Y va a cambiar el Poder Judicial con esta transformación profunda que decidió el pueblo de México, que quisieron por todos los lados detener, pero la transformación nada la detiene. Al pueblo de México nada lo detiene. ¿Qué más significa continuar con la transformación? Pues que siguen todos los programas del bienestar del presidente López Obrador. Continúa la pensión universal a todas y todos los adultos mayores. Continúa el apoyo a personas con discapacidad. Continúa también las becas de preparatoria a los estudiantes de preparatoria pública. El apoyo al campo con producción para el bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos los programas continúan. Pero además, gracias a los diputados y senadores que andan por aquí. Bueno, a ver, levanten la mano. A lo mejor me equivoqué y no están los diputados, andan por allá. Diputados federales. Bueno, gracias a ellos ya no son programas, ahora son derechos del pueblo de México porque ya están en la Constitución de la República y ya nadie se los puede quitar al pueblo, nadie. Bueno, ya sería mucho que siguiéramos transformando, que garantizáramos lo que existe, pero vamos por más. Vamos por 3 programas de bienestar nuevos que ya están en marcha. El primero es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, que iniciamos con las de 63 y 64. Después vamos 60, 61 y 62. Y veo aquí la cara de algunos varones que dicen, ¿y por qué solo a las mujeres? Bueno, les vamos a decir por qué. ¿Quiénes somos? A ver, también los hombres tienen que participar, ¿eh? ¿Quiénes son las que principalmente cuidan de los hijos y las hijas? No debería ser así, ¿eh? Debería ser parejo el cuidado de los hijos. Pero principalmente recae en las mujeres, ¿cierto o no? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa, que esté levantada, que lavar los trastes, que hacer la cama, que te limpia, que los niños tengan comida? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60. Sí sé de lo que les hablo, porque yo tengo 62. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Bueno, ya los hijos están grandes, ya tienen su familia. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como llegó una presidenta con A, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar. Y cuando se cumpla 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Por eso es para las mujeres. El segundo programa de bienestar es para los niños y las niñas. Les vamos a dar beca a todas y todos los niños que vayan en preescolar, en primaria y en secundaria, siempre y cuando vayan a escuela pública. Este año
2025 iniciamos con todos los de secundaria, todos los de secundaria. La beca se llama Rita Cetina, es el nombre de una maestra, así como la maestra Delfina, de una maestra, pero ella era yucateca, de Yucatán, y en el siglo XIX ella trabajó mucho para que las niñas tuvieran educación. Hizo un instituto público que se llamó La Siempre Viva, porque hay que recordar que muchos años, hace muchos años, no se acostumbraba a llevar a las niñas a la escuela, solo iban los niños. Y esta maestra pues luchó mucho para que las mujeres también tuvieran educación. Por eso le pusimos el nombre de la beca Rita Cetina en honor a esta maestra. En febrero inician las asambleas. En febrero inician las asambleas en las secundarias. Ahí se les van a entregar las tarjetas del Banco de Bienestar a todas las familias que tienen hijos en secundaria. Y ya luego nos vamos a primaria y a preescolar. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? A partir de febrero también van a visitar a todas y todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, trabajadores de la salud. Van a ir a su casa, van a llevar equipo, van a traer el estetoscopio para medirles la presión, para ver el azúcar en la sangre, para hacerles un estudio completo, si es que ustedes lo desean, por supuesto es voluntario, pero van a ir a su casa de manera gratuita y les van a hacer sus exámenes y van a ver su estado de salud. Y después, si se requiere algún medicamento, si no pueden ir al centro de salud y no es mayor su padecimiento, su enfermedad, pero requieren algún medicamento, les van a recetar para que lo puedan tener ya su receta. Y a mediados de este año, más o menos, vamos a ir haciendo farmacias del bienestar para que puedan ir a recoger ahí sus medicamentos gratuitos. Y además, pues vamos a ir fortaleciendo los centros de salud y los hospitales. Por eso vino Alejandro, para comprometerse con ello. Estamos trabajando en el IMSS Bienestar. Decidimos que el Estado de México sea el primer lugar donde implementemos laboratorios de toma de muestra en prácticamente todos los centros de salud, para que el médico pues no le tengan que decir vete a hacer un examen a tal lugar y luego regresa, sino que ahí mismo se les tomen sus muestras de sangre o de lo que se necesita y tener sus resultados para, obviamente de manera gratuita, para que pues puedan ser mejor medicados y mejor atendidos. El de los laboratorios inicia también aquí en la zona oriente del Estado de México, en primer lugar, y vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos también a construir más preparatorias, más escuelas de educación media superior en todo el país y también en el Estado de México. Este año ya las y los jóvenes que salen de secundaria y entran a la preparatoria ya no van a hacer el examen del Comipems, porque van a tener su prepa, pero ya no van a tener que hacer el examen. Lo vamos a explicar bien el día lunes, porque vamos a fortalecer la educación en todas las preparatorias. Los jóvenes no tienen por qué decir quiero ir a esta porque es mejor que esta. Todas las prepas deben ser iguales. Y así no tener esta idea de que, pues si pasaste el examen, te vas a esta preparatoria que es mejor. Y si tienes menor calificación, te vas a esta preparatoria que a lo mejor no es tan buena. Eso hay que quitarlo de la mente. Fíjense, hay lugares en donde la gente no hace examen para la preparatoria del mundo, sino que van a la preparatoria que les queda más cerca de su casa. Y así ese debe ser la meta en nuestro país, que todas las preparatorias pues sean de calidad, y para eso nos está ayudando la UNAM, el Politécnico, el Tecnológico Nacional de México, y así los jóvenes
con gusto, sin tener esta idea de que lo rechazaron y fueron una prepa que no quieren, pues pueden ir a la preparatoria que esté más cerca de su casa, con la garantía de que siempre va a ser una buena preparatoria. Eso es algo que vamos a hacer aquí en la zona metropolitana. Vamos a hacer más universidades también, la Universidad Rosario Castellanos, en distintos lugares, y así vamos a ir aumentando lo que yo llamo los derechos del pueblo de México, porque el pueblo de México tiene derechos constitucionales, que es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a un buen ingreso, el derecho al empleo. Todos son derechos. En el pasado decían, pues es que son privilegios, son mercancías. Allá si le echas ganitas, pues entonces a lo mejor lo vas a tener. Claro que hay un esfuerzo personal siempre, pero el Estado, el gobierno debe garantizar que se cumplan esos derechos para que en México la gente viva feliz, sin preocupaciones y podamos salir adelante siempre como familias. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación. Termino diciéndoles que estamos muy pendientes de nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Tienen todo el apoyo del Gobierno de México, todo. Son hombres y mujeres extraordinarios, porque las y los mexicanos, ayer decía que era un poco de presunción, pero no me importa. Las y los mexicanos somos los mejores trabajadores del campo, somos los mejores trabajadores de la construcción, somos los mejores trabajadores de las fábricas, somos los mejores trabajadores de los servicios. Aquí nadie puede hablarle mal a un mexicano o una mexicana. A los mexicanos y a las mexicanas se les trata con respeto. Y saben nuestros paisanos que ahí están los consulados y que si quieren regresar a nuestro país, siempre son recibidos con los brazos abiertos. Por eso nuestro programa se llama México te abraza, para que sepan que aquí siempre serán bien recibidos. Vamos bien, vamos muy bien. Y lo más importante es que no haya divorcio entre el pueblo y el gobierno. Y de mí pueden tener la certeza que no se me olvida de dónde vengo. Venimos de un movimiento de transformación y nunca jamás vamos a olvidar esa historia que nos trajo hasta aquí. Por eso siempre decimos que llevamos en la mente, en el corazón y en la historia nuestros principios. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, agradeciendo a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.